Quiero recordar a la gente que está viendo este programa por qué tiene sentido entender a Estados Unidos como inmerso en una desesperada respuesta teatral a los problemas del mundo. Cuando la guerra en Irak en Ucrania comenzó en febrero de 2022. El señor Biden, entonces presidente, y muchos de sus altos funcionarios declararon públicamente, y ningún funcionario estadounidense importante lo desmintió, que esta guerra sería corta, que el rublo se convertiría en escombros, que la economía rusa, no podría sostener esto y colapsaría, y que incluso podría ser posible, algunos de los más audaces, imaginar un cambio de régimen en Rusia. Adiós, señor Putin, y tal vez dividir Rusia para que quedara dividida en muchos pequeños países, como el resto de Europa del Este. Esos eran nuestros líderes, la gente que está en el poder ahora. No discreparon de esa evaluación, la secundaron. ¿Por qué alguien cree la historia actual? Rusia está agotada, Rusia no puede continuar. Sabemos que eso era falso. El rublo vale ahora aproximadamente lo que valía antes de que comenzara la guerra. No ha colapsado, ni nada parecido. La economía rusa, según el PIB, datos de las Naciones Unidas, ha crecido más rápido que la economía de Estados Unidos durante cada año de la guerra, incluido este momento. Resulta que la guerra en Rusia tiene un efecto estimulante por la forma en que la han gestionado. No digo que la hayan gestionado maravillosamente en todos los aspectos, pero como empresa económica han hecho con la guerra lo que Estados Unidos hizo con la Segunda Guerra Mundial. Usarla para salir de la depresión, para crecer más rápido de lo que pudieron en la década de 1930, lo cual hicieron, y los rusos también lo han hecho. Puedes fingir que esto no es así, pero lo es. Y si finges que no es así, si crees que puedes simplemente contarnos otra historia, que Rusia está agotada y nosotros no recordamos que hace 3 años nos dijiste que sabías lo que pasaría y todo fue erróneo, entonces el loco eres tú, no nosotros. Y ahora sobre que podemos ganar la guerra, dice el señor Zelensky. Rusia es un oponente muy serio, muy bien armado. Ha estado bien armado desde la época soviética, lo que significa al menos medio siglo de prioridad militar, y ya eran un país razonablemente rico. Repasemos las guerras estadounidenses. La guerra en Vietnam fue una guerra entre una superpotencia militar altamente desarrollada y un país pobre y atrasado. Y Estados Unidos perdió. La guerra fue contra el Partido Comunista de Vietnam del Norte. Ellos están al mando hoy. Lo han estado durante todo el intervalo, que ya es de 50 años, desde 1975. Lograron dirigir una buena sociedad y Vietnam, por cierto, es una de las economías de mejor rendimiento del mundo, dirigida por el Partido Comunista, porque Estados Unidos perdió. Ahora vayamos a Afganistán. Es aún más pobre que Vietnam. Estados Unidos contra los talibanes y perdimos. ¿Quién está a cargo de los talibanes hoy? Perdón, de Afganistán, los talibanes, no Estados Unidos. No ganamos en Irak y no estamos ganando en Ucrania. Y en lugar de que eso sea una idea extraña que no estemos, eso no debería ser extraño para nadie. Ese es nuestro historial. No ganamos guerras, las perdemos. Ahora no nos importa, porque es un estímulo para nuestra economía del que no podemos permitirnos prescindir. Pero si es eso para nosotros, entonces puede desempeñar ese papel para Rusia, lo cual está haciendo. Y no debería sorprender a nadie que piense por un momento en todo esto. Ahora permítanme pasar por un momento a esta espinosa cuestión de Europa. Michael nos sigue recordando con toda razón que la prohibición de los europeos, la decisión que tomaron de dejar de comprar petróleo y gas de Rusia como parte del gran programa de sanciones
Creo que su última iteración, incluso más grande que antes, es el paquete de sanciones número 19 o número 20 que han aprobado. A Rusia le va bien, Europa es un desastre. Tan mal que Estados Unidos, viendo que su problema es China, ahora mira a los europeos como, en el peor de los casos, un lastre para los recursos y en el mejor, una fuente de tributo para ayudar a enfrentar a China. Esto sume a Europa en un declive increíble. Miren, de todos modos, ya era una parte en declive de la economía mundial. Los imperios se perdieron hace un siglo o medio siglo y no saben qué hacer y han sido flanqueados por Estados Unidos por un lado y por los chinos y los BRICS por el otro. Así que Europa está en declive y los políticos tienen que explicar eso a su gente. Se atreven a decir, nuestros capitalistas no han podido seguir el ritmo de los competidores en Estados Unidos y China. No se atreven a hacerlo. Sus capitalistas son los que los mantienen en el poder. Así que eso queda descartado. ¿A quién van a culpar? ¿A sí mismos? Nunca ha pasado. Bueno, realmente tienen dos opciones. Podrían culpar a Estados Unidos. Podrían, pero eso es tan inviable como culpar a sus propios capitalistas. Todavía dependen de Estados Unidos. Así que solo queda un candidato, Rusia. Hacer un ruido enorme sobre el peligro de Rusia. Tenemos que rearmarnos por culpa de Rusia. Tenemos que recortar el bienestar social por culpa de Rusia. Tenemos que declinar por culpa de Rusia. Tiene que ser un sinfín. Lo que estamos viendo en Europa es una especie de réplica de la Guerra Fría estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Todo se le echa la culpa a Rusia para excusar, en el caso de Estados Unidos, la construcción del imperio estadounidense y en el caso de Europa, ocultar el declive y sus causas a su propio pueblo. Eso es todo lo que está pasando. El resto es solo ruido. Así que estoy atrapado y me quedo con esta conclusión temporal hasta que obtenga más evidencia de que Estados Unidos, como hemos estado hablando en este programa durante meses, Estados Unidos es un imperio en declive y un imperio en declive con cada vez menos opciones sobre qué hacer con su declive. Se niega a admitir el declive, se niega a emprender una búsqueda de qué políticas serían mejores para gestionar un declive, para que perjudique a la menor cantidad de gente, para que dure el mayor tiempo posible, cualesquiera que sean tus objetivos. No hace eso. Bueno, ¿qué más hace? Se dice a sí mismo que su gran problema es China. Sí, pero ¿qué vas a hacer al respecto? Y la respuesta es ad hoc, no saben qué hacer. Así que de repente estamos hablando, el señor Besant, creo, de miles de millones de dólares para salvar los esfuerzos casi desesperados de el señor Milei, ya saben, en Argentina, cuya situación está colapsando, o para rescatar al señor Bolsonaro, cuya situación está colapsando, y así sucesivamente. Estos son ajustes ad hoc, dando bandazos de un lado a otro, y luego, al mismo tiempo, tomando medidas que, debo decirles, están produciendo una ansiedad en todo el mundo de que el gobierno pueda cerrar y que los republicanos están amenazando con despedir a todos en el gobierno federal en caso de que eso suceda. Y saben, en el pasado este tipo de amenazas serían ignoradas, pero ahora tenemos una especie de gobierno y voy a usar la palabra que cada vez más me viene a la mente cuando me preguntan ¿cómo resumirías la situación en la que estamos? Y la respuesta que les daría es desesperada. Estamos viendo un gobierno que está desesperado, lo cual, y entiendo la desesperación. La deuda nacional está fuera de control. Quiero decir, si miras los números, en 1970 eran unos cientos de miles de millones de dólares. Hoy son 37 billones de dólares. Quiero decir, eso es una locura. Este es un gobierno sentado sobre una montaña de deuda.
lo sabe, no puede continuar. Liz Truss perdió su puesto de primera ministra en Inglaterra porque intentó pedir dinero prestado y el mercado dijo, no te prestamos más. Estados Unidos sabe que se está acercando a ese punto. ¿Qué va a hacer? Bueno, ves un acto irracional y desesperado. Envías a Elon Musk a despedir a la mitad de la gente. Eso no es una medida de eficiencia. Ningún experto en eficiencia justificaría eso. Eso es solo ahorrar dinero como puedas. Y los aranceles son una forma de recaudar algo de dinero como puedas, mientras todavía eres un mercado importante. Pero los efectos a largo plazo de esto son terribles. Es una política muy, muy peligrosa. Otros países, como creo que vamos a discutir, ahora están averiguando cómo reducir su relación con Estados Unidos porque se está volviendo inestable y peligroso depender de este país. ¿Qué le has hecho a tu declive? De hecho, lo has acelerado. Y esa es la señal cuando la gente desesperada hace cosas, descubren y tratas de señalarles, lo estás empeorando, no mejorando. Bueno, estoy reaccionando en parte a las declaraciones casi incoherentes del señor Besson, de dónde viene y cómo hace su trabajo estadístico, haría que cualquiera que sepa de estas cosas se pregunte. Polonia no ha tenido una guerra. Comparar la economía polaca de hoy con lo que era hace 10 años o cuando sea que la compare para tener en cuenta dónde está la economía de Ucrania hoy. Ucrania ha sido convertida en una operación militar. Fue una decisión de la OTAN moverse hacia el este y crear una confrontación con Rusia en Ucrania. Todo se dedicó a convertir a Ucrania en una fuerza militar. Y se asumió erróneamente que la fuerza militar acumulada en Ucrania, de una manera que no tuvo una inversión comparable en Polonia en absoluto. Y así ahora, Ucrania ha sido destruida durante los últimos 3 años con un programa masivo de subdesarrollo económico, no de desarrollo. La comparación de un país con 3 años de guerra con un país que no ha tenido ninguna guerra es infantil. Es el uso de estadísticas para argumentar algo. Bueno, ¿cuál es el argumento? El argumento del señor Besson es muy parecido a la mayoría de los argumentos del señor Trump, que es que la guerra en Ucrania, desde el punto de vista estadounidense, ya no vale la pena el esfuerzo. La presión está en usar esos recursos de otras maneras para hacer a América grande de nuevo, un proyecto enormemente caro que no ha mostrado mucho rendimiento hasta ahora, pero involucró a un hombre que alcanzó la presidencia prometiendo terminar la guerra al pueblo estadounidense en unos pocos días o unas pocas horas. Bien, aquí estamos. 8 o 9 meses después, no ha terminado nada. Ha hecho una serie interminable de esfuerzos. No han llegado a nada. Los rusos continúan avanzando lenta y metódicamente hacia el oeste. Ucrania está perdiendo, está bastante claro, si lo mides con todos los estándares habituales y tratas de obtener estadísticas razonables. Esa es la conclusión, no solo la mía, sino la de la mayor parte del mundo que observa todo esto. Y el señor Trump ha dicho la mayor parte del tiempo, yo me salgo, ustedes, los europeos, deberían encargarse de esto. Ustedes deberían gastar el dinero, ustedes deberían darles las armas, les haré un trato, seguiré dándoles armas, aunque no está nada claro si tenía la intención de darles más de las que siempre ha dado a Europa Occidental. Él insiste en que paguen por ellas, lo cual es una señal de, ¿cómo decirlo?, falta de entusiasmo. No quiere pagar por ello. Los europeos con los estadounidenses no pudieron derrotar a los rusos. La idea de que los europeos sin los estadounidenses lo van a hacer es infantilmente estúpida, así que eso queda descartado. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la contradicción del discurso del señor Trump en la ONU
a principios de esta semana. En ese discurso suena como si fuera a trabajar con los europeos en la guerra de Ucrania. Suena como si hubiera cambiado de posición y habló con el señor Zelensky. Y si hablas con el señor Zelensky, estás en otro universo de todos modos. Así que no lo sé. No creo que pueda responder a tu pregunta sin saber más sobre lo que está pasando en las cada vez más, como digo esto, extrañas expresiones del señor Trump sobre la dirección que está tomando la política. Así que mi temor es que la realidad subyacente, creo, es que el señor Trump ha estado durante mucho tiempo mayormente persuadido por la gente que lo rodea, tanto neoconservadores como no neoconservadores, de que el gran problema para Estados Unidos es China, no Rusia, y que han aprendido esta lección. Y la combinación de que no vaya bien en Ucrania y la necesidad de pivotar hacia China significa que no quieres hacer lo que está sucediendo, es decir, fortalecer los lazos entre Rusia y China. Querrías debilitarlos y atacar a Rusia no es una forma de hacerlo. Atacar a Rusia le enseña a Rusia lo importante que es realmente su alianza con China. Y luego la ironía final de la que vamos a hablar, predigo, en los próximos meses en este programa. En las últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos tomó una posición, el 10% de Intel Corporation, con una opción por otro 5%. Eso es capitalismo de Estado. ¿Saben lo que es eso? Ese es el acto de Estados Unidos de copiar a los chinos, que tienen un enorme sector de empresas estatales. Aproximadamente la mitad de la economía china son empresas estatales. Intel es ahora una empresa estatal. Si los trabajadores de Intel se declaran en huelga, llamará el señor Trump, que ahora es el principal accionista, al ICE para encargarse de ese problema. ¡Wow! El señor Trump bloqueó la venta de ciertos chips de computadora a China. Nvidia y AMD, dos grandes productores de esos chips, le explicaron al señor Trump. Los chinos son grandes usuarios de chips porque son una economía enorme y los BRICS son aún más grandes. No podemos obtener ganancias si no podemos venderles chips a ellos. Todo lo que hicimos se basó en eso. Oh, dijo el señor Trump, ok, cancelen la orden, pero deben darle al gobierno el 15% de los ingresos que obtengan de la venta de chips a los chinos. Ese es el trato que tenemos ahora. Bien. Esa es la forma más sincera de adulación que la economía china podría pedir. Los estadounidenses, sin admitirlo, sin hablar de ello, están copiando. Y la razón es fácil de ver. El FMI estima actualmente que la economía de Estados Unidos crecerá alrededor del 1,5% de crecimiento del PIB en 2025, por debajo del 2 y pico que había prometido antes. China estima un 5%, India un 7%, que fueron sus cifras del año pasado. Esperan lo mismo de nuevo. No puedes sostener los delirios de Estados Unidos cuando el resto del mundo, tus adversarios, India, China, en los BRICS, están creciendo 3 veces más rápido que tú, 3 veces más capaces de hacer lo que están haciendo. Recientemente vi un mapa de África y el mapa comparaba 2010 con la actualidad, así que 15 años. Y el mapa mostraba el porcentaje, el número de países, estaban marcados en rojo, cuyo principal socio comercial era Estados Unidos frente a China. Luego lo mostraba hoy, una inversión total. Estados Unidos era el principal socio comercial para la mayoría de los países, la abrumadora mayoría de los países de África al principio. Y ese papel se ha invertido por completo. Y ahora para la mayoría de los países de África, la gran mayoría, el principal socio comercial es China. ¿Cuántas señales en la pared necesitamos presentar a una persona razonable para entender hacia dónde va el mundo?
así que eso deja a los militares. Y la guerra en Ucrania plantea muchas preguntas que Michael resumió. La escasez de armas, gastarlas, dárselas a los ucranianos, porque el señor Zelensky parece haberse convertido en un ícono de esta locura europea sobre Rusia. No sé cuáles son los planes del señor Putin, y sé que usted, el oyente, y ustedes, los europeos, tampoco lo saben. Lo mejor que podemos hacer es mirar lo que vemos, reunir la evidencia y hacer una estimación razonable. La explicación de por qué Ucrania que dan los rusos tiene cierto sentido. ¿Hay motivos ocultos? No lo sabemos probablemente. No sé cuáles son, pero la noción de que Rusia tenga alguna razón para invadir el resto de Europa tiene menos razones ahora que nunca antes. Y Rusia no ha tenido la costumbre de invadir Europa en absoluto. Es al revés. Napoleón, la Primera Guerra Mundial, Hitler y el mundo, las grandes invasiones fueron en la otra dirección, de oeste a este, empequeñecen en todas las dimensiones el movimiento en la otra dirección. Así que basta, este es un juego peligroso, un imperio en declive, en una situación desesperada, buscando en su ejército la solución al problema. Y haciendo eso después de haber perdido 5 guerras contra oponentes mucho menos capaces que Rusia, eso raya en la locura. Creo que Richard tiene toda la razón al proporcionar un sentido de la proporción al comparar el declive de Estados Unidos y Europa con el despegue industrial de China. ¿Por qué están declinando Estados Unidos y Europa? ¿Por qué se están desindustrializando? Bueno, hemos hablado antes de que parte de la razón es que sus economías se han financiarizado. Lo que estamos viendo en Estados Unidos y Europa no es lo que el capitalismo industrial se propuso ser en el siglo XIX, en Estados Unidos, en Alemania, ya saben, una observación final en el campo de la psicología. Creo que se acepta generalmente, o al menos se acepta ampliamente, que si tienes traumas en tu infancia, realmente pasas el resto de tu vida tratando de lidiar con ellos, con suerte, trabajando en ellos para superarlos, pero en cualquier caso, teniendo que lidiar con ellos. No hay alternativa y una gran cantidad de personas están atrapadas como adultos en una lucha interminable con los traumas que los formaron de niños. Bueno, hagamos la misma analogía para el capitalismo. El capitalismo surge de Europa, al menos en su forma moderna, en un momento en que las sociedades europeas se conocen como monarquías absolutas. Ya saben, se asocian con Luis XIII y Luis XIV y todos los reyes y reinas de Europa de los que nos burlamos en retrospectiva. Pero para que el capitalismo emergiera de un feudalismo altamente centralizado, altamente concentrado en monarquías absolutas, le dio a la fase infantil del capitalismo una experiencia traumática con el poder gubernamental. Por eso la vieja ideología, déjenos ser, laissez-faire, déjenos en paz, no interfieran, no usen el gran poder contra nosotros. El gran poder quiere restringirnos, bloquearnos, matarnos. El antigubernamentalismo es una reacción a un trauma infantil. Los primeros experimentos de capitalismo, si te remontas a Europa en la Alta Edad Media, fueron aplastados. Se ponían en marcha empleadores y empleados en una ciudad, y el señor feudal conseguía sus tropas y entraba y los masacraba a todos. Ciudad tras ciudad en Europa está llena de esa historia. El gobierno era un peligro. Y luego, cuando el capitalismo finalmente se establece en Europa en el siglo XIX, apenas se ha deshecho de los feudales, los trabajadores comienzan a decir: queremos ser el gobierno, y ven otro peligro. Los trabajadores tomarán el control del gobierno y entonces tendremos a los trabajadores poderosos en quienes no confiamos, en la posición del gobierno en quien confiamos aún menos.
Así que está tan arraigado en ellos, tienen que celebrar la privatización. Miren al señor Trump, la celebra mientras la viola todos los días. Es una ideología tan desesperada, pero tiene sus efectos. No puedes hacer aquí lo que hicieron los chinos, y el resultado es que Estados Unidos está siendo flanqueado por los chinos. Y en una era de armas nucleares, si recurres de nuevo a lo militar, mira lo que estás haciendo. Mira con qué peligro estás coqueteando. Ganarás la batalla y lo perderás todo. Bueno, Richard, primero Rusia y luego China tuvieron una revolución. Necesita Occidente una revolución, y se puede ver toda la Guerra Fría, toda la oposición a China, a los BRICS, el miedo a los países que no están bajo el control de de que puedan tener una revolución. Se puede ver toda la Guerra Fría como habrá una revolución o no, y qué tipo de revolución habrá. Ese es, creo, el marco para toda la anarquía que estamos viendo en la última semana. Bueno, por mi parte, estoy empezando a preguntarme sobre Estados Unidos, porque en la última semana me enfrento a la historia de un profesor en una universidad de Texas que es despedido, un profesor titular, y la razón dada por la administración fue que habló en una conferencia socialista. Ese fue su crimen. Y vivo en Manhattan, donde las encuestas sugieren que estamos a punto de elegir como alcalde de esta ciudad a un socialista. ¿Saben lo que eso sugiere? La fractura de la sociedad. Esas no son diferencias reconciliables que yo pueda ver, y las estoy viendo cada vez más, como sospecho que la mayoría de ustedes también. Bueno, yo vivo en la misma ciudad, Richard, y tienes razón. Eso es lo que está pasando aquí. Muchas gracias, Richard y Michael, por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Quiero recordar a la gente que está viendo este programa por qué tiene sentido entender a Estados Unidos como inmerso en una desesperada respuesta teatral a los problemas del mundo. Cuando la guerra en Irak en Ucrania comenzó en febrero de 2022. El señor Biden, entonces presidente, y muchos de sus altos funcionarios declararon públicamente, y ningún funcionario estadounidense importante lo desmintió, que esta guerra sería corta, que el rublo se convertiría en escombros, que la economía rusa, no podría sostener esto y colapsaría, y que incluso podría ser posible, algunos de los más audaces, imaginar un cambio de régimen en Rusia. Adiós, señor Putin, y tal vez dividir Rusia para que quedara dividida en muchos pequeños países, como el resto de Europa del Este. Esos eran nuestros líderes, la gente que está en el poder ahora. No discreparon de esa evaluación, la secundaron. ¿Por qué alguien cree la historia actual? Rusia está agotada. Rusia no puede continuar. Sabemos que eso era falso. El rublo vale ahora aproximadamente lo que valía antes de que comenzara la guerra. No ha colapsado, ni nada parecido. La economía rusa, según el PIB, datos de las Naciones Unidas, ha crecido más rápido que la economía de Estados Unidos durante cada año de la guerra, incluido este momento. Resulta que la guerra en Rusia tiene un efecto estimulante por la forma en que la han gestionado. No digo que la hayan gestionado maravillosamente en todos los aspectos, pero como empresa económica han hecho con la guerra lo que Estados Unidos hizo con la Segunda Guerra Mundial. Usarla para salir de la depresión, para crecer más rápido de lo que pudieron en la década de 1930, lo cual hicieron, y los rusos también lo han hecho. Puedes fingir que esto no es así, pero lo es. Y si finges que no es así, si crees que puedes simplemente contarnos otra historia, que Rusia está agotada y nosotros no recordamos que hace 3 años nos dijiste que sabías lo que pasaría